Bienvenidos, ya estamos aquí de nuevo con más historia, más misterio, en definitiva, con más enigmas. Durante esta hora más o menos que tenemos por delante intentaremos volver a sorprenderles. No se muevan de ahí porque además estrenamos una nueva sección. Así que empezamos otro Enigmas de la historia. Bueno, pues como les había prometido en la introducción del programa, tenemos una nueva sección, con ella vamos a empezar, es una sección de noticias de la historia y pues nuestra compañera Miriam Mel, que ya la tienen aquí en pantalla, nos va a hablar primero un poquito de ella para que ustedes la conozcan. Yo ya la conozco y les aseguro que es una persona con mucha sabiduría y que ha hecho cosas muy chulas, muy apasionantes, pero bueno, preséntate tú, Miriam. Pues nada, muchas gracias lo primero por A ti. invitarme. Y bueno, pues yo soy historiadora, arqueóloga y futura antropóloga forense. Y bueno, me dedico, en el plano de la investigación, me dedico a la parte de la evolución humana, sobre todo todo lo que tiene que ver con la arqueología cognitiva, evolución del comportamiento de los homínidos. Y luego también, bueno, pues estoy en varios proyectos de investigación. Uno de los más recientes ha sido el proyecto del grupo de investigación de los bribones, que hicimos una especie de documental serie en el que mezclábamos un poco la aventura, la actividad de riesgo y la arqueología, porque realmente la arqueología de campo se encuentra con estos problemas del riesgo. Y bueno, pues nuestro campo de trabajo es en toda la península ibérica y bueno, y aparte de eso también tengo mi propio grupo de trabajo que se llama Midas, que somos un grupo pequeñito porque acabamos de nacer, pero bueno, nos dedicamos a toda esta parte de arqueología, musealización, patrimonio, un poquito que engloba todo eso y en ese campo estoy todavía trabajando. Pues España, bueno, la península es un lugar apasionante para montar expediciones, ¿no? La península ibérica es uno de los sitios más ricos de arqueología del mundo. E incluso tenemos yacimientos que son únicos en el mundo, como Atapuerca, por ejemplo. Sí. Y es una pena que la gente no, por lo menos en España, no lo valora. Fuera sí nos valoran más. Sí. Y yo siempre digo que en España todavía queda mucha arqueología por hacer y mucha historia por hacer, muchos misterios sin resolver y es un campo en crecimiento. ¿Cuál podrías decir que es tu favorita de las que tienes en mente de expediciones? ¿O cuál te gustaría hacer? Bueno, mi corazón está siempre, casi siempre, en la parte norte de España, en Asturias. Eso es una mina de oro. Sí. Una mina de oro, ahí cada 2 pasos que das hay historia, hay arqueología de todas partes y eso es de las cosas en las que estamos trabajando. Sobre todo el tema de las cuevas, que son también fascinantes. Esa es la parte que más me entusiasma, pero España, da igual donde vayas, da igual donde pises, ahí siempre va a haber arqueología. Sí, fíjate, yo vivo en Toledo y cada obra que se hace aparecen vestigios de algo. Sí. O sea que imagínate. Bueno, hablas de cuevas, eso es peligroso, ¿no? Sí, las cuevas tienes que tener una preparación y sobre todo tienes que ir con un equipo muy formado y un equipo muy preparado e interdisciplinar, y las cuevas son un sitio fascinante, pero no es para todo el mundo. Yo siempre lo digo cuando llevo a gente conmigo, que no es para todo el mundo, porque parece que no, pero como no es un medio natural el que nosotros vivimos ahora, exactamente, es un medio extraño, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Entonces, con la preparación adecuada y con un buen equipo,
y haciendo descansos también, que la gente no suele descansar, porque no te das cuenta, el tiempo pasa de otra forma, dentro de las cuevas pasa de otra forma. Entonces, haciéndolo bien, se puede hacer, pero hay sitios muy peligrosos. Sí, porque además en el cine, lo hemos hablado, siempre a los arqueólogos les presentan o bien como ratones de biblioteca que salen con la brocha despacito a quitar algo, o directamente son Indiana Jones o Lara Croft, no hay intermedio. Sí, lamentablemente es así. Hay arqueólogos que efectivamente son una hibridación, o sea, son las dos cosas. Claro. Pueden tirarse horas trabajando en un laboratorio y luego ir a campo y ser los más efectivos. Pero sí es verdad que a veces, a mí me ha pasado, te metes demasiado en la investigación, acabas metiéndote mucho en el laboratorio y te olvidas del campo, que es donde tienes que también que estar. A mí me apasionaría más los trabajos de campo. Son mejores, son más apasionantes. Sí, ¿verdad? Sí, sobre todo si trabajas en sitios en el que requiera un cierto riesgo y demás. Pues, la adrenalina es otra. Sí. Pero también en el laboratorio te llevas muchas sorpresas y agradables, entonces... Sí, también la adrenalina de encontrar, ¿no? De descubrir. Ese momento en que descubres algo tiene que ser maravillosa. Sí. Es maravilloso en campo y es maravilloso en laboratorio, pero un poquito más especial en campo, porque en campo, cuando tú encuentras algo por primera vez, algo que no ha tocado nadie desde la cronología que sea, ese sentimiento solo lo puedes vivir ahí, en ese momento. Y además es gracioso porque todos nos acordamos del primer hallazgo que hicimos, quién estaba a nuestro lado, la hora que era, o sea, es como que se te queda en la mente. Ser un subidón. Sí, se te ponen los pelos, o sea, yo recuerdo que se me pusieron los pelos de punta y tenía una profesora delante de mí, mi profesora Patricia, que estaba también muy emocionada y hombre, era bonito encontrar algo con una profesora que me había formado durante tantos años en la carrera. ¿Y qué encontraste? Pues encontramos una cerámica, seguramente de cronología campaniforme, todavía no sé muy bien, y lo más gracioso, aparte de que la encontramos prácticamente entera, solo un cachito roto, que justo se encontró al lado, lo encontró mi compañera Alessandra al lado, había 2 falanges dentro, que eso fue lo más original, que hacían 2 falanges ahí dentro, ¿no? Claro. Entonces, pero fue muy emotivo, la verdad. No, tuvo que ser una pasada. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con tu sección, ya que te conocemos un poquito más. Pues Miriam, cuéntame, ¿qué noticias me traes? Pues mira, la primera noticia que te traigo ha salido hace nada. El 27 de febrero se ha empezado a hablar de que se ha encontrado la identidad de Jack el Destripador. Ahí es nada. Ahí es nada. Bueno, todos sabemos que Jack el Destripador es un asesino en serie muy mediático, conocido mundialmente, que en 1888, pues, en Whitechapel, en la región de Londres, pues sembró un poco el pánico por esa serie de crímenes que hizo y nunca se descubrió el autor de esos crímenes. Sí, el mito al final lo crea por cómo lo hizo y porque nunca se le descubrió. Sí, más porque no se le ha descubierto que por las técnicas utilizadas. Lamentablemente ha habido más asesinos en serie en la historia que han hecho cosas parecidas, pero lo que esconde la leyenda de Jack el Destripador es no sabe quién es. Entonces es una búsqueda que todos los historiadores y toda la gente que se dedica al campo de forense está en búsqueda constantemente a ver si encontramos a Jack el Destripador. Y la noticia que traigo es pues, que se ha hecho un análisis de ADN que se ha encontrado en un chal, un pañuelo, que se encontró en una escena del crimen de una de las víctimas de Jack, que era Charlotte Eddowes. Y bueno, pues se hicieron una serie de análisis de esa muestra de ADN y bueno, pues parece que apuntaba a un barbero de la época, un barbero polaco que se llamaba Aaron Kosminski. Y bueno, pues ya todo el mundo habla de que se ha encontrado la identidad de Jack el Destripador. Pero estos análisis tienen una serie de limitaciones. Sí. Lo primero es que, bueno, si realmente el pañuelo que estaba en la escena del crimen, si era de Charlotte Eddowes, luego también un poco la custodia del pañuelo, cómo ha llegado el pañuelo desde el siglo XIX ahora, sin contaminarse. La cadena de custodia no la veo yo muy fiable. Yo la pongo en duda. El ADN además es un material genético que enseguida se contamina con nada. Entonces, y una de las principales cosas que quiero que la gente tenga claro es que además el ADN que se ha encontrado es ADN mitocondrial. Y el ADN mitocondrial, nosotros tenemos 2 tipos de ADN, ADN mitocondrial y ADN nuclear.
el ADN mitocondrial que se hereda de la madre solo nos permite rastrear linajes maternos. Eso es. Por lo cual, en este caso, al encontrar ADN mitocondrial, lo que estamos encontrando es un linaje de este señor, Aaron Kosminski, pero puede haber sido él, puede haber sido un hermano, un primo, un padre, o sea, el ADN mitocondrial nunca nos va a dar un individuo. Exactamente. Que sí nos lo podría dar el ADN nuclear, pero el ADN nuclear lo que tiene de malo es que se degrada muy rápido y se contamina, entonces es muy complicado y sobre todo pasando tanto tiempo encontrar el ADN intacto. Sí es verdad que esta noticia es positiva para el ámbito de forense, sí. porque bueno, pues podemos ver, la gente puede ver cómo la genética, la arqueología, la historia se juntan, porque son disciplinas hermanas, y es interesante ver cómo se va avanzando. De ahí a decir que Jack el Destripador tiene un titular identidad llamativo que otra cosa, sí, ¿no? es porque Jack no deja de ser un personaje mediático, entonces la noticia es el título un poquito amarillista. Se ha encontrado la identidad de Jack el Destripador. Tampoco se han podido acceder a esos análisis para que otros expertos los calibren. Entonces, ¿hasta qué punto? Son demasiadas limitaciones, demasiadas contrariedades como para darlo como verdadero. Lo que sí que es verdad que si se sigue investigando bien, pues algún día puede ser que se pueda conocer la entidad, aunque yo personalmente creo que nunca jamás vamos a saber quién fue. ¿Quién sabe? Nosotros lo tuvimos aquí en la primera temporada, creo recordar, que hicimos el programa y hablamos sobre Jack el Destripador y sobre Zodiac, con el paralelismo de la identidad. Y es igual, claro, cada investigación se quiere llevar el mérito de haberlo descubierto, pero yo creo que es casi imposible. La de Zodiac quizás, que está más cerca en el tiempo, quizás sea más sencillo algún día averiguar algo, pero aún así hablamos de casi 50 años de Zodiac. Es muy complicado que el ADN no se haya contaminado, degenerado, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Hay que tener una práctica en el momento de la recogida de las muestras del crimen que no se tenía en aquella época. Y bueno, y cuando Jack el Destripador, menos. Y además, a mí, yo he leído sobre Kosminski, y es que el modus operandi de quien debió ser Jack el Destripador no me cuadraba nada con este señor. No sé por qué han llegado a este señor en vez de a un hermano o un primo o lo que fuera, a lo mejor porque es barbero y manejaba la navaja seguramente, pero lo veo eso como muy cogidito con pinzas. Kosminski ya era sospechoso en su época, y es verdad que sobre todo en el siglo XIX los barberos tenían conocimientos de cirujanos, los que se encargaban de hacer sangría, de quitarte una muela. Tenían el conocimiento, obviamente no el conocimiento de la cirugía que nace más tarde, pero sí tenían un conocimiento. Entonces, digamos que la gente entendió que tanto por la forma de asesinar, si tú ya piensas que ha podido ser un barbero, para la gente estaba claro, pero no se sabe, nunca fue culpado, nunca fue... No, y ya. No, y ya no se va... Ya solo es para el gran público, algo para el gran público. Pero yo pienso que es una faena ya al final desmitificar esto, ¿no? Ya es como un estudio me parece genial, porque me parece algo sensacional, pero como darlo por hecho me parece excesivo. Es complicado dar por hecho muchas veces muestras de ADN que tenemos de ahora, de hace 2 años. Al final las noticias son clics. Claro, es que tú finalmente acabas entrando y te la acabas leyendo. Yo misma he entrado y lo he leído y luego yo ya he llegado a la conclusión esta de que tiene sus fallas, pero ya he entrado, ya lo he visto. Sí, ya has consumido. Claro. Ya has picado. Exacto. Bueno, ¿qué otras cositas me traes? Cuéntame. Pues mira, otro hallazgo que te traigo que es bastante curioso y que se está hablando mucho, sobre todo en el mundo académico, es sobre Homo naledi, que salió la noticia en junio de 2023 como Homo naledi, el homínido que enterraba a sus muertos. Y es que estamos hablando de un homínido bastante anterior a neandertales y sapiens, que sabemos que son los homínidos que sí realizaban enterramientos como los conocemos. Estamos hablando de un homínido que data de unos 300.000, 200.000 años, bastante atrás en el tiempo. Y bueno, pues el hallazgo fue en 2013 en una cueva que se llama Rising Star en Sudáfrica, que es una cueva espectacular, muy bonita, pero que tiene una serie de cámaras, de gateras, que parece una carrera de obstáculos. No cualquiera puede entrar en esa cueva. De hecho, hay algunas cámaras en las que
la cámara, bueno, la gatera que te lleva hacia la cámara Dina Levy, que es donde se encontraron los cuerpos, ahí solo pueden entrar personas pequeñas, Claro. no puede entrar todo el mundo. Y lo curioso del descubrimiento es que se encontraron unas fosas excavadas en esa cámara en la que estaban los cuerpos de Homo naledi. Claro, es un camino muy largo el que tienes que recorrer con un cuerpo muerto hasta llegar a esa cámara. Entonces, eso nos ha hecho replantearnos a los que estamos en ese ámbito, pues hasta qué punto el cerebro grande, ¿no? Como Neandertales y Sapiens, es el que marca esa complejidad Claro, es que cognitiva. tiene una simbología compleja. Es complejo, porque estamos hablando de un homínido que tenía entre 450 y 600 centímetros cúbicos de capacidad craneal, como un chimpancé. Sí. Entonces, si es cierto que Homo naledi enterró de esa manera a sus muertos, estamos hablando de un hito en la historia evolutiva muy importante, en la historia de la humanidad en general, pero que nos hace plantearnos hasta qué punto los homínidos tenían esa complejidad cognitiva y hasta dónde podemos parar, ¿no? Porque hasta ahora ya prácticamente no se discute que Neandertal tenía esas... Bueno, sí, que nos diferencian pocas cosas de Neandertal. Pero claro, Homo naledi es muy atrás y claro, es un homínido como con rasgos mezclados entre primitivos y modernos. La figura de Homo naledi es ahora mismo el centro de atención para nosotros, porque estamos hablando de un homínido con unos comportamientos que todavía no podemos explicar, aunque sí encontramos evidencias de comportamiento complejo en otros homínidos, como por ejemplo Homo erectus, que se cree que decoraba conchas y a modo ornamental, y estamos hablando de un homínido de 1.700.000 años. Entonces es muy interesante ver cómo poco a poco estos descubrimientos hacen que Sapiens no sea tan especial como pensábamos. Es que al final es apasionante, es como reescribir un poco la historia, ¿verdad? Sí, es difícil, es complicado, pero yo siempre lo digo, yo creo que la ciencia está para eso, está para quitar, está para equivocarse, para borrar y reescribir. ¿No? Totalmente. Y es cierto que hay mucha costumbre de no movernos de las conclusiones ya anteriores, pero por suerte hay una comunidad científica que sí quiere desafiar esas cosas. Sí, dentro de la comunidad científica es que te encuentras de todo, te encuentras posturas muy tradicionales que no quieren salir de ahí y es muy difícil luchar contra esa gente porque normalmente son gente que han conseguido cosas muy importantes. Claro. Y son gente con un nombre muy importante. Y luego hay otras personas pues, que ya adoptan nuevas formas, nuevos tiempos, más frescas, que apostamos por reescribir lo que no está escrito, porque no queremos que una falacia siga continúe en el tiempo. Hay gente que le provoca conflicto ese error, ¿no? O que la ciencia te corrija. Yo creo que no, yo creo que en el error es donde está el aprendizaje. Entonces, Homo naledi es el mejor ejemplo para eso. Totalmente. Mira, para mí como historiador, que pienso que al final vivimos mayoritariamente de suposiciones, no de certezas, cada descubrimiento me resulta apasionante. ¿Por qué no reescribir? ¿Por qué no reaprender? Es más apasionante todavía que darlo todo por hecho. Sí, y además que la carrera del historiador, que cuando tú le dices a alguien que eres historiador, te miran como diciendo pobrecito. Sí. Pero es una carrera muy viva, muy viva. Yo muchas veces trabajo más como historiadora que como arqueóloga. Claro. O sea, la mentalidad que te crea el estudiar historia, y es que la historia se escribe continuamente. Continuamente. ¿Y la del pasado? Y la del pasado, si se escribe la del pasado continuamente, imagínate la de ahora, claro. Muy bien, pues tenías una cosita más que yo creo que nos va a dar tiempo a tocarla. Pues la última noticia que te traía también es una noticia, esta es de 2022, un poquito más atrás, de los famosos cráneos alargados de Paracas, de la región del Perú. Ha sido uno de los descubrimientos también más mediáticos que ha habido, por lo espléndido, ¿no? De esa modificación del cráneo. Los cráneos de Paracas, que abarca una cultura que abarca desde el 800 a.C. hasta 100 después de Cristo más o menos, en el Perú, pues se sabe que había una práctica de deformación craneal en los primeros años de vida, que se hacía con unas tablillas, unos vendajes, y es interesante ver cómo incluso el propio foramen, el agujero en el que se inserta la columna vertebral, incluso se desplaza, ¿no?
¿Qué pasa? Que estudiando esos cráneos, volviendo a aplicar la genética, ¿no? Se ha encontrado ADN mitocondrial. Pero en este caso sí es útil el ADN mitocondrial, porque en este caso sí nos está dando información de un linaje de poblaciones. Lo curioso, lo interesante del caso es que el ADN mitocondrial que se ha encontrado, el haplogrupo, es decir, el grupo genético al que pertenece, no está relacionado con los haplogrupos que hay de Sudamérica, sino que está más relacionado con la parte de Asia, Eurasia. Y claro, esto a la comunidad científica le ha hecho plantearse si hubo migraciones, contactos entre continentes mucho antes de lo que pensábamos. Obviamente también ha habido otro tipo de teorías, que no eran seres humanos o incluso que eran extraterrestres. Eso está descartado, es un cráneo humano completamente. Y lo que pasa que sí es verdad que el clima de Perú, la región de Ica, que es donde se encontraban los cráneos, es una región muy cálida, un poco árida, y en esas condiciones el ADN es complicado que no se altere. Entonces puede ser que simplemente el descubrimiento sea una alteración del ADN sin más, o que nos esté marcando realmente un contacto con otros continentes mucho antes de lo que pensábamos, que es muy, muy interesante, aporta mucho a la historia del continente sudamericano, y esa es la parte bonita con la que nos quedamos nosotros los científicos. Sí, porque además las sospechas de migraciones desde Euroasia a Sudamérica ya vienen de antaño, o sea, de antiguas civilizaciones, ¿no? Pascua, por ejemplo, que sigue creando dudas de dónde llegaron los primeros pobladores de esa tierra, y sobre todo las similitudes culturales de las civilizaciones antiguas entre esa parte del mundo y la anterior. Sí, además se sabe, por ejemplo, la propia práctica de formación del cráneo no solo se hace allí, se hace también en algunas regiones de Oriente. Entonces puede ser que hubiera algunos contactos anteriores de lo que sabemos, que yo creo que nuevamente, lejos de provocarnos un sentimiento contrario o raro. La comunidad científica. Total. Yo creo que es un avance, yo creo que es muy interesante. Yo estoy contigo, no sé por qué son tan inamovibles los cimientos de sus creencias. No sé, yo siempre veo que la gente, y además yo soy partidaria de que cuando crees algo te tienes que mojar, pero cuando te equivocas también lo puedes rectificar, no pasa nada, no por eso eres peor investigador o peor científico, no pasa nada. De hecho, es que tú como arqueóloga, los vestigios de una civilización no tardan tanto en desaparecer como podemos llegar a pensar. Tanto hablando de periodos históricos, claro. Puede haber muchísimas civilizaciones con la antigüedad de la Tierra que no tengamos ni puñetera idea de ellas. Y que podamos seguir descubriendo más cosas, yo siempre lo digo, que es que todavía nos queda mucho por descubrir. Es que con la antigüedad de la Tierra da tiempo a que haya habido civilizaciones inteligentes, se hayan extinguido y hayamos empezado de nuevo. Sí. Solo por la antigüedad de la Tierra. ¿Vestigios no hay? No hay, pero tampoco los hay apenas de Alejandro Magno y lo damos por hecho. Tampoco los hay de Jesús de Nazaret y lo damos por hecho, por ejemplo. Claro. La falta de evidencias también es una evidencia. Exactamente. Entonces, que no lo hayamos encontrado no significa que no exista. Claro. Cuando lo encontremos, pues lo trataremos como lo tengamos que tratar. Tampoco vamos a sacar teorías locas, ¿no? de seres de otro mundo. Uy, a mí me pusieron a parir, porque no sé en qué programa, no sé si fue el de la isla de Pascua y tal. A ver, yo no puedo dar pátina de realidad que nos visiten los extraterrestres y hagan los moais o hagan las pirámides. ¿Que existe esa posibilidad? Sí, como otras muchas, pero ¿tengo una prueba? ¿Tengo un vestigio? No. Entonces, no, que si no existen los extraterrestres, va diciendo por ahí que no existen. Es que no los he visto, entonces no te puedo decir que existan. ¿Que existe la posibilidad? Pues hombre, un universo tan maravilloso y tan infinito, obviamente. Pero necesito un poquito más para creérmelo. Pero en fin, pues me pusieron a parir. Pero, a ver, el caso de los extraterrestres es un poco peliagudo porque, bueno, yo sí soy de las que pienso que si las condiciones de vida se dieron aquí, se ha podido dar en otro universo sin problema. Sitio. Pero tampoco, al César lo que es del César. Por ejemplo, el caso de las pirámides se ha documentado perfectamente cómo se hacían, los que hemos estudiado eso lo sabemos perfectamente cómo se hacían, y no son ninguna obra de ningún ser superior. Que nos parezca apasionante, que podamos hacer 1000 teorías de cómo se hicieron, tal, que tengamos la ilusión de que ojalá en algún momento hubieran venido y nos hubieran formado. Hay civilizaciones, hay escritos en civilizaciones que sí dicen que seres superiores vinieron,
Pues yo sobre eso podemos debatir, podemos hablar y podemos estudiar, pero nada más. Claro, sobre lo que está documentado, ¿no? Porque las pirámides las hicieron los egipcios y además las hicieron casi siempre, en casi todas las condiciones, pagados con un sueldo, que muchas veces la gente tira de la esclavitud y no es cierto. Y es verdad que son obras espectaculares, y el ser humano en ese sentido, en cuanto a construcciones tan maravillosas como las pirámides, las catedrales y demás, sí que hemos ido un poquito a menos. Sí, yo creo que como ahora construimos tan feo, nos cuesta pensar que alguna vez construimos tan bien. Efectivamente, no, pero eran mentes brillantes, eran matemáticos, eran científicos, hicieron sus pirámides con su personal pagado, pues como nosotros ahora, lo mismo. Muy bien, Miriam, pues nos quedamos ya sin tiempo. Pues un placer enorme haberte tenido aquí. Estoy deseando ya que llegue el próximo día y me traigas más noticias. Te traeré más noticias curiosas. Pues muchísimas gracias, Miriam. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Yo creo que la mayoría de nuestros espectadores conocen la leyenda de la Atlántida, esa tierra y civilización avanzada con tecnologías inimaginables para el ser humano de hoy. Pues bien, el célebre mito de Platón nos cuenta que en una noche de catástrofe, los dioses enviaron un escuadrón de incendios y terremotos tan intensos que el reino quimérico de la Atlántida se hundió profundamente en el océano para no volver a ser encontrado jamás. Platón llamó Atlantis a esa tierra y en sus textos la sitúa frente a las columnas de Hércules, lugar atribuido al estrecho de Gibraltar, que señalaba el límite del mundo conocido en aquel entonces. Desde entonces, historiadores y buscadores de misterios han intentado, sin éxito, todo hay que decirlo, descubrir la ubicación de tan fantástico lugar. Y como aquí, en Enigmas de la Historia, nos va la marcha a desentrañar los mitos, vamos a mostrarles nuestra hipótesis favorita. Vamos con ella. Cuando Platón escribió sobre la Atlántida, hacía referencia a un estado sofisticado, una potencia militar que se hallaba más allá de las columnas de Hércules y que se hundió después de que sus dirigentes intentaran invadir Grecia. En un mortal desquite a esta conducta, la Atlántida fue castigada por los dioses, que desencadenaron desastres naturales que la hundieron en el mar, aniquilando lo que quedaba de su poder. Una historia legendaria que muchos científicos la sitúan en mito, más que en realidad, aunque otros siguen tras su rastro en base a la descripción exhaustiva que hizo Platón, y proponen hipótesis sobre su existencia y localización. Según contaba Platón, la geografía de la Atlántida era abrupta, a excepción de una gran llanura oval de poco menos de 2000 kilómetros cuadrados rodeada de montañas hasta el mar. Se construyó sobre la montaña rodeada de círculos de agua, 3 en total, y se trataba de una espléndida acrópolis llena de notables edificios, entre los que destacaban el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Construyeron un gran canal, de 50 estadios de longitud, para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópolis, y otro menor y cubierto, para conectar el anillo exterior con la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puertas y torres, y cada anillo estaba rodeado por un muro. Narraba que los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra sacada de los fosos, y recubiertos de latón, estaño y oricalco. Una de las últimas propuestas en esta maravillosa búsqueda de la Atlántida la sitúa sumergida en las aguas costeras de Sanlúcar de Barrameda. El documentalista y productor Michael Donnellan se instaló en esa localidad en 2019, aunque ya había empezado a explorar vestigios arqueológicos en la costa de Cádiz 3 años antes. En sus investigaciones trata de demostrar que a unos 4 kilómetros de la costa yacen los restos de esa ciudad que desapareció en un solo día y una noche aciaga. Parece ser que en sus búsquedas ha encontrado 3 muros bajo el mar de hasta 450 metros de longitud que habrían pertenecido supuestamente a la ciudad descrita por Platón en Taimeo y Critias. Los ejes de estas infraestructuras forman unos semicírculos, y la distancia entre los 3 es la misma, en concreto de un estadio 184 metros. Además, se ha hallado una piedra con forma hexagonal de unos 6 metros que podría ser la base de una estructura. Sin embargo, este hallazgo comenzó a fraguarse algo antes en el tiempo, concretamente en 2013 cuando 2 buzos volvían de hacer unas inmersiones por el Golfo de Cádiz. De pronto en su equipo sonda, comenzaron a ver unas anomalías muy curiosas en una zona que les resultó extraña. Después de varias pasadas los equipos se quedaron completamente vacíos de oxígeno y no pudieron seguir con la búsqueda. Tras unos días, los buzos volvieron a la zona y tras hacer una primera inmersión reconocen que no habían visto jamás nada igual.
En apenas unos minutos se toparon con unas estructuras homogéneas, que formaban unas especies de bloques que conforman una muralla, y que estaban colocadas como se hace ahora con los ladrillos. El azar hizo, con una cerveza en mano, que ambos buzos conocieran a Michael Donnellan, arqueólogo y director de cine, quien mostró mucho interés en sus descubrimientos. Conscientes de que con sus equipos era bastante complicado saber lo que había realmente en el fondo marino, contactan con la empresa Prisma, que se encargaría de plasmar en un plano los elementos existentes bajo el mar. El equipo de investigación halló bajo el mar un muro de mayor tamaño, 63 metros de largo y 5 metros de alto, y una anchura de 2,4 metros. Y otro segundo muro, de menor tamaño, 28 metros de largo, con una altura de 4,2 metros y 2,3 metros de ancho. Descubrieron además que parte de estos muros estaban destruidos. Continuaron con la batimetría y obtuvieron un plano general de la zona, hallando una fila de muros, que repiten, pueden ser naturales o artificiales, que entre varios de estos muros alcanzan una longitud de 450 metros. Los ejes de estos muros forman una especie de semicírculos. Todas las piedras caídas de los muros se encuentran al norte de los mismos, un dato a destacar por los investigadores. En total son 3 muros los que se han podido encontrar hasta el momento, y la distancia entre todos ellos es la misma, en concreto de un estadio, 185 metros. El primer muro, el que se encuentra más alejado de la costa, es el que presenta un peor aspecto, con una mayor deformación. Otros de los descubrimientos ha sido el hallazgo de una piedra con forma hexagonal de 6 metros según la medición del escáner, que para los buzos visualmente es complicado de apreciar debido a la baja visibilidad. Está situada al norte del primer muro, y los investigadores sospechan que podría ser la base de alguna infraestructura. Sería maravilloso que el mito fuese real y encima tan cerca de nuestras costas, ¿verdad? Esa es la cuestión. ¿Han descubierto la Atlántida? Michael Donnellan lo tiene claro, sí. Para los investigadores más cautelosos, sobre todo para mí también, pues eso, yo creo que hay que ir con cautela. Hay tantas civilizaciones que desconocemos y que pueden enterrar los mares y océanos, que lanzar así las campanas al aire pues, puede terminar en decepción. Yo entiendo la emoción de Michael Donnellan, han hecho un trabajo fantástico, pero yo creo que a pesar de las coincidencias, cautela. Y bueno, la pregunta, ¿y ahora qué? Pues el futuro de las investigaciones sobre este hallazgo es muy incierto, la verdad. Los investigadores señalan que han podido escanear solo una cuarta parte de toda la superficie en las que ellos creen que habría restos de una hipotética ciudad bajo el mar. Al final, pues como todo, pues este es un tema de dinero y sin financiación el tema se encuentra muy parado. Solo nos queda por ahora seguir soñando con que esa tierra tan utópica forme parte de nuestro pasado, pues como otras tantas y maravillosas civilizaciones. Y como dice el Corcho, personaje de la novela El librero de la Atlántida de mi admirado Alejandro Pimentel, la Atlántida existió y estuvo cerca de aquí, no más a 40 millas. Bien, pues hoy para despedir Enigmas de la Historia, nos visita Jaime Angulo. Bienvenido, Jaime. ¿Qué tal, Roberto? Un placer tenerte aquí. Igualmente. Él es escritor, tenemos aquí su obra, los monstruos que habitan en la piel. Y pues nada, cuéntame un poquito sobre estos monstruos que habitan en la piel. Pues nada, la historia comenzó hace 4 años, como por 2020, en la época de la pandemia. Y a mí, como siempre me ha gustado mucho escribir, de siempre, pues empecé a hacer relatos de terror en un pique con mi hermano. Así, y tirando del hilo, saqué 1, 2, 3, 4, y al cabo de 4 años ya tenía una antología de relatos cortos, y pensé, pues, ¿por qué no intentar publicarlo? O, digamos, ya pensar en una publicación de la obra, pues, un poco más allá del mero placer de escribir, porque yo en ningún momento tenía, o al menos hace unos años tenía en mente ni siquiera la posibilidad de poder publicar. Y entonces, pues nada, muy contento. Todo lo que ha venido adelante ha sido una gran sorpresa, la verdad. Pero para llegar aquí te tienes que dedicar a algo relacionado con las Sí, letras y la creatividad, ¿no? Sí, yo he sido mucho tiempo redactor creativo, copy, una agencia de publicidad. Y nada, a mí siempre lo único que he tenido seguro en mi vida es mi pasión por escribir. O sea, yo llevo escribiendo
desde que recuerdo tener uso de razón, y además escribí por cualquier cosa, desde historietas, luego cómics, porque aunque mi calidad como dibujante sea más bien mala, a mí siempre me gustó mucho contar historias. Y más allá de lo que es el plano profesional de pues, dedicarme a la publicidad y tal, pues empecé, sí que es cierto, como sobre 2005 por ahí empecé haciendo microrelatos, gracias a una obra de Fernando Iwasaki que se llama Jugar Funerario, que son unos microrelatos que me parecen estupendos, me parecen muy buenos, y eso fue como, digamos, una fuente de inspiración como para yo animarme a hacer pues primero microrelatos y después, pues ya años más tarde, pues intenté animarme con un relato un poco más largo, un poco más desarrollado. Pero vamos, ya te digo que todo esto desde septiembre, que es cuando empecé a tomar los primeros contactos con la editorial, hasta ahora todo ha sido como wow, o sea, como no me lo esperaba. Y luego, y evidentemente todo lo que venga más adelante, pues bienvenido sea, porque me parece que para mí es una gran satisfacción personal el hecho de poder haber publicado con una editorial más seria como Esqueleto Negro se haya fijado en mi obra, pues es un tema que a mí me llena mucho de orgullo, me llena de orgullo, más allá de luego del recorrido que tenga el libro. Y más cuando empiezas a hacerlo por algo que te apetece a ti y luego ya lo demás va llegando. Total. Si de los 11 relatos, cuando ya empecé más o menos a pensar, a sopesar la posibilidad de publicarlo, ya pues digamos ya llevaba 8 o 9 y pues cuando pues los 3 o 4 que necesitabas para intentar hacer una antología un poco más consistente, pues ya sí que escribía un poco pensando en la posibilidad, en la remota posibilidad de poder publicarlo. Entonces, pues nada, una satisfacción, sin duda. Me ha encantado la portada, te lo he dicho antes, fuera de cámara, antes de empezar, me parece súper original, la verdad. Y pues, ¿me puedes adelantar un poquito de sinopsis? Bueno, son varios cuentos, claro, lo hemos dicho, pero cuéntame un poquito de qué rellenan esos cuentos. Ok, bueno, la portada, anotar que la hizo mi hermana, que es ilustradora, y nada, y súper guay, yo le dejé a toda ella en plan la libertad como para que compusiera ahí una historia ahí que concuadrara un poco con mis cuentos. Y el tema de los cuentos son 11 relatos independientes en el que intento un poco mezclar el terror sobrenatural con cosas cotidianas, un poco esa mezcla entre lo cotidiano y lo sobrenatural, pues teniendo pues como referencia pues a maestros, ¿no? Como Stephen King, como Clive Barker, que me gusta mucho, hace un tío muy plástico y además con historias muy locas y un estilo ahí como muy personal. Y luego pues de autores más recientes como Mariana Enríquez, que me gusta mucho lo que hace que escribe unos cuentos excepcionales, o al que más, o Dino Buzzati, que me gusta mucho también. Entonces, digamos, pues son cuentos en los que digamos, cabe un poco lo bizarro y luego pues situaciones un poco más cotidianas. Pues, por ejemplo, una piscina que copula con sus huéspedes y luego pues las vivencias de ese protagonista, pues digamos, cómo le afecta a su vida, pues desgracias, ¿no? Por ejemplo, como puede ser un cáncer y demás, y luego eso juntándolo pues con historias, a lo mejor una clásica historia de fantasmas por ambiente de una piscina. Luego tengo otro en el que hablo un poco del terror escatológico. Cojo una criatura mitológica, un poco de segunda fila, que no mucha gente conoce, que es Bonacón, que es una especie de bisonte, ¿no? que excreta llamas y bueno, y ahí también me busqué una historia, pues fusionándolo un poco con lo que es una agencia de publicidad. Los personajes trabajan en una agencia de publicidad, luego uno se va a un viaje por el este de Europa y le ocurre una serie de cosas ahí que pueden tener un poco de relación con cosas un poco de Lovecraft, ¿no? En plan de monstruos que forman parte de un ritual y demás. Luego tengo otro que es una especie de leyenda urbana en el metro de Madrid. Luego tengo algunos que son de un futuro apocalíptico. Otras pues pueden tener un poco de conspiración política. Hay una que hago un homenaje a los hermanos Grimm, a Hansel y Gretel, ambientado un poco en la Edad Media.
Y sí que es cierto que en el libro hay temas que se repiten y en los que yo, digamos, o estoy obsesionado o fascinado. ¿Te sientes cómodo? Claro, justo. Eso es que se dice que siempre hay que escribir sobre lo que Claro. a uno le gusta y tal, pues eso es clarísimo. Porque sobre los demonios que nos atormentan. Efectivamente, con los demonios interiores, efectivamente. Lo veo como muy, muy visual, ¿no? Es una obra como muy visual. Sí, hay gente... O sea, como que te vienen las imágenes de lo que estás leyendo hay gente a la cabeza. Que me ha dicho que efectivamente que a la hora de leer los cuentos y tal, pues lo que viene siendo cómo lo pueden visualizar, pues que está bien adecuado. Es decir, a lo que a la hora de, por ejemplo, describir una piscina o los juegos de palabras o digamos que haces o los recursos literarios que utilizas, pues más o menos que se ajusten un poco a la escena o a lo que estás contando. Claro. De todas formas me sale un poco como que escribo, o sea, tampoco lo medito mucho. Luego muchos de los finales se acaban ocurriendo, digamos, sí que tengo una estructura más o menos definida, pero lo maravilloso del proceso creativo de escribir es que a medida que vas hilando personajes, hilando historias, se te van ocurriendo otras cosas, se te van abriendo otras ventanas y al final, como una especie de ejercicio de improvisación sobre la marcha, vas adecuando todas las piezas, y más en un relato en el que, a diferencia de una novela, en el que te puedes desviar un poco más por los terrores de V y tal, en lo que yo creo que un buen relato de terror tienes que ser bastante... O sea, quitar bastante paja, ser bastante conciso, como una especie de pieza de relojería en el que estaría mal si alguna pieza sobrara. Evidentemente todo tiene que encajar bien, algunos estarán mejor, otros peor, a algunos les gusta más o menos, pero es un poco ese reto creativo de hacer una historia en el que cuentes lo esencial, para que realmente lo fundamental es que el lector se entretenga y vea que tenga ritmo, que el desarrollo pues más o menos sea coherente con lo que uno escribe y que al final pues el resultado sea de bueno, me parece que ha contado lo que tiene que contar en el tiempo que lo tiene que contar y en la forma que tiene que contarlo. Yo, cuando hablabas de la forma de escribir, lo de la estructura, es cierto que sí tengo una estructura de inicio, de continuidad, no siempre de final, y los espectadores que me perdonen esta palabra, pero luego al final los personajes, los cabrones, hacen lo que quieren conmigo. Tienen vida propia. Tienen vida propia y van haciendo lo que les da la gana, y es lo apasionante al final de escribir, sobre todo en un mundo tan libre, ya no del relato corto, sino en un mundo tan libre del terror, del suspense, donde te puedes saltar todas las reglas que tú quieras saltarte. Total. O sea, y me parece unos temas maravillosos, justamente por eso, porque te da esa libertad que creo que no te dan más géneros. Fíjate, yo por ejemplo tengo esta es histórica y tenía que ser cuadriculado en muchísimas cosas. Las referencias históricas, claro, las citas. Pero en cambio esto es una libertad creativa de que se te vaya la olla como quieras. Total. Y me parece maravilloso. O sea, para ti y para el lector. O sea, yo soy muy consumidor de estos libros y me encantan, me chiflan. Primero, me encanta pasar miedo de todos los tipos, desde psicológico, escatológico, de los espíritus, de los asesinos, no sé, soy masoquista, me encanta pasar miedo. Pero me flipa eso, el tener la libertad de hacer lo que te dé la gana. Sí, es lo bueno que tiene la ficción. Sí que es cierto que ahí puede haber alguna referencia a lo mejor histórica y demás, pero vamos, son cosas que más o menos ya se presuponen un poco, y lo que es el desarrollo de la historia o el devenir de los personajes es completamente libre, efectivamente. Y además, ¿qué edad tienes tú? Voy a cumplir 40 en 2 semanas. Claro, pero 85. Tú al final, imagino que has tenido también, yo voy a hacer 47, no, he hecho 47, no lo voy a hacer más, solo lo hago una vez. Pero imagino que tienes también muchas influencias televisivas que teníamos nosotros nos criamos con Videoclub, te llegó el Videoclub a ti. Me llegó el Videoclub. Entonces, pues teníamos que sí, los cuentos asombrosos, los Creepshow, también nos llegaba mucha literatura pulp de los años 60, 70,
en cómics como El Víbora, por ejemplo. Sí. Entonces, eso eran unas influencias maravillosas. Maravillosas. A la hora de que nuestra imaginación Sí. se ejercitase, creciese. Sí, sí, fíjate, a mí las dos películas que más me han impactado a mí o que más me han dado han sido, pues mira, el Exorcista, que la vi con 13 años y hizo una ¡bomba! Una maravilla. Claro, yo con 13 años, eso fue un boom en mi cabeza. Y luego, no contento con eso, al año siguiente me vi El Ente, que es de Sidney J. Esa es Fuller. la película que más miedo me ha dado a mí en terror, la vida. Un terror posmedio, pero de Brutal, días y días, brutal. con un final espeluznante. Yo no sé si la gente la conoce, porque yo hablo con mucha gente y no la conoce. Es que es una peli ochentera que se quedó ahí un poco. Es Bárbara Hirsch, sí, de Bárbara Hirsch, de Sidney J. Fuller, que me es el de parece Superman un 4. Peliculón brutal, sí, con unos bueno. efectos especiales Brutal, para la época. Para la época, brutal. Fantásticos. Brutal. Mira, se me pone la carne de gallina, Sí, porque, vamos, pensando iba a decir, en el bueno, final, me sí. cago de miedo cada vez que la veo. Y mira que me la sé, pero me da igual. Sí, no, y además tiene una música, tiene Sí, un sí, sentido sí. de ritmo, a lo mejor Muy bien abusa, construida. muy bien construida, a lo mejor abusa un poco del plano corto, Sí, pero me parece una se te gran mete aquí. película. A mí me Sí. impactó sobremanera. Y luego, por ejemplo, los 80, pues muy fan de Perseguían a Elm Street, muy fan de los Sí. Gremlins, a mí los Gremlins Oh. me fascinan. Los Gremlins Es una 2 de mis incluso me películas fascina navideñas. todavía más. Es una de mis pelis navideñas. Total, una peli artesanal, desvergonzada, con mucha mala leche. A mí, y luego sobre todo este tema de los bichos, de esa sangre verde. Critters, yo soy muy fan de Critters, de Critters 1 y de Critters 2 también. Y sí que es cierto que en eso a lo mejor se puede reflejar, pero luego intento pues en los cuentos te me meter referencias claro. Un poco poperillas, ya sea pues de música, de alguna mención, pues algún escritor o tal, o con cosas pues sobre todo vividas en los 90, porque bueno, yo realmente, aunque en mi época más de adolescente crecí, entonces sea los 2000, yo crecí pues eso, muy en los 90, con los videoclubs y demás. Sí. Y luego los 90, la verdad que también hay cosillas guays, pero era como los nuevos románticos otra vez, era un terror diferente. Hombre, que está muy bien, pues está Drácula de Bram Stoker, que me parece yo con Drácula, hay una cosa curiosa, es que yo me enamoré de Mina Harker. De llamarse, que es raro, pero es una novela episcopal, ¿no? Es una novela que son cartas. Sí. Pues no sé yo cómo me obsesioné con Mina Murray, que luego pasa a Mina Harker, y luego de ahí pues me llevó, fíjate, a verme la película de Francis Ford Coppola, y tuve una obsesión un poco rara de adolescente con Winona Ryder, lo hace muy bien, y luego pues empezase a verme un montón de películas de esta mujer, mejores o peores. Fantástico. Pero tenemos un clásico, Beetlejuice. Sí, Beetlejuice, otro. Que es un clásico que también se puede denominar terror. Sí, pero sí, un terror, digamos, un poco más de más gamberro, ¿no? Es una idea de olla y claro, con una fuerza visual, pues lo que tiene Tim Burton. Tim Burton tiene un talento visual que tal. Y todo eso a lo mejor pues lo puedo mamar un poco también, porque yo sí que es cierto que en los cuentos cobra mucha importancia lo que es la descripción del entorno y un poco cómo se monta, se genera esa atmósfera. Y eso pues claro, te vienen pues eso, te vienen obras como la de Beetlejuice, que digamos con esa atmósfera tenebrosa, ¿no? Con ese nuevo gótico que le ponen. Me pasó lo mismo también otra obra que me cautivó, son Los mundos de Coraline. Que no la he llegado a ver. No la he llegado a ver. Buenísima, me gusta incluso más, que muy del estilo de la de Halloween, ¿cómo se llama esta peli? La de el Skeletor, sí, la de Pesadilla antes de Navidad. La Pesadilla antes de Navidad, efectivamente. Y nada, y total, sí, todas esas referencias las tengo. Es que son referencias maravillosas. Sí. Y luego el tema de que den miedo o no, es que claro, miedo relativo. Claro, ¿Qué le da miedo a ti? ¿Qué le da miedo a él? Claro. Yo creo que lo que sí que puedo hacer una buena obra literaria de terror es dejarte a lo mejor un poso malsano, dejarte, digamos, esa tensión o esa sensación, ¿no? Después de leerlo, de cierta reflexión, ¿no?
y tal, pero creo, claro, lo que es el miedo que puedes buscar en el formato audiovisual, en un libro, pues no lo puedes conseguir, pero creo que la ventaja del libro es que como juega mucho la imaginación, digamos, forma una parte esencial para interpretar lo que uno escribe, esa sensación es más poderosa. Yo creo que a mí los libros que me han influido a mí me han dejado un pozo, al menos, tanto como por ejemplo, las grandes películas, ¿no? Y además, tampoco para sentir terror, tampoco te tienes que ir a lo que es la ficción o al género de terror específico, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, la trilogía de Don Winslow, del poder del perro, a mí esa trilogía me hizo boom en la cabeza. O sea, ver todo lo que, digamos, todo el desastre, ¿no?, del narcotráfico, que como se junta con la política, con la lucha contra el comunismo en Latinoamérica y demás, y digamos que la reflexión de Don Winslow con ese libro me parece brutal y da pavor, y a mí me impactó muchísimo, Y luego también, que lo cito por ahí, 2666, de Roberto Bolaño, que digamos, aunque las ambiciones literarias sean diferentes, porque claro, el poder del perro es más un thriller, y esto, pues digamos que son cinco libros en uno, pero a mí ese libro me fascinó, y la parte central, que habla sobre los feminicidios en Ciudad de Juárez, es una cosa que siempre me ha perturbado muchísimo, de siempre, digamos, la tragedia, ¿no?, que hay en Latinoamérica y especialmente en México con el problema de los feminicidios, que no es otra cosa que un cúmulo de, digamos, como un síndrome. No es un mal en concreto, sino es un síndrome de una serie de causas que afectan al pueblo mexicano. Y desde aquí es un mal de muy difícil resolución, porque claro, una cosa que lleva 30, 40 años produciéndose de manera tan impune, pues luego la solución no va a ser fácil, no va a ser nada fácil. Y digamos, todo eso, todas esas obsesiones que tengo yo, también en cierto modo se reflejan, al menos en algunos cuentos de la antología. Al final, ¿qué es el terror? A lo largo de nuestra historia, cada generación tiene que la aterroriza, y dentro de cada generación, cada persona. Pues a los antiguos les daba miedo el fuego, pues de la generación siguiente a nosotros, pues, no sé, bueno, y también hay cosas que luego vuelven, los vampiros de vez en cuando van, vienen, etcétera, etcétera. Hay películas de vampiros de los 2000 que a mí no me producen ningún tipo de sensación, ni buena, ni mala, ni regular. O sea, nada, no me despierta nada. Y si acaso otras, como Déjame entrar, que es una gran peli, pero digamos que lo de los vampiros es una cosa que, digamos, que no es, o sea, sí que es importante ponerlo esencial, ¿no?, porque habla de otras cosas, es más... no me he leído el libro en el que está adaptada la peli, pero a mí la peli me maravilló. Sí, pero yo, por ejemplo, veo ahora un Nosferatu y me siguen cogiendo más. Sí, es que Nosferatu... Sí, además me vi hace poco en el cine. Sí, la echaron hace poco. Me gustó. Me parece una película fantástica, brutal. De todas formas, yo pienso, porque claro, yo hablo de gente y me dice, es que a mí los fantasmas o lo sobrenatural, que a mí siempre me ha dado mucho miedo, sobre todo el postmedio, o sea, Paranormal Activity, la película que puede tener muchos fallos, de hecho los tiene, pero a mí es una película que me produjo bastante terror postmedio. Es un tema que me asusta un montón. Me asusta muchísimo, pero luego hay gente, por ejemplo, que dice, es que a mí el tema de los espíritus, de la ouija, de tal, no me da mucho miedo. Yo creo que eso es muy subjetivo, pero lo que yo creo que sí que hay algo más o menos común es el miedo que produce el hombre. Yo creo que es el terror. Son nuestros miedos ancestrales. Total. Claro. Los miedos más primitivos que podemos tener. Justo. Que es nuestra propia especie, ¿no? O sea, la capacidad de maldad que puede tener una persona. Porque las historias bonitas son bonitas, pero a mí me interesa mucho más explorar el fracaso humano. El fracaso humano, pues en cuanto a sus fobias, en cuanto al odio, ¿no?, que digamos que se pone digamos en la misma tabla de intensidad que el amor, y luego sobre todo el mal que puede hacer una persona. Que es peor que el que te puede hacer que te puede hacer la imaginación o los monstruos o los espíritus, es lo que existe y lo que tienes aquí. Los monstruos somos nosotros. Somos nosotros, efectivamente. Bueno, Jaime, ¿dónde podemos coger el libro? ¿Dónde lo podemos comprar?
Pues el libro lo podemos comprar en la editorial Esqueleto Negro y luego pues también en Amazon y luego pues se puede pedir en cualquier librería. Efectivamente. Y nada, y aquí pues agradecer a Esqueleto Negro porque realmente cuando empecé a moverlo para publicarlo me contestaron rápido y luego vi mucha seriedad y para mí todo fue una gran ilusión y recompensa porque yo, más allá de lo que es escribir y el hecho de poder publicarlo, a mí me llena de satisfacción, pero evidentemente como todos sabemos, lo que es vivir de la escritura pues es una quimera, es una utopía, pero realmente yo me siento muy orgulloso de poder publicar la antología. Y bueno, y de estar ahí, pues, y digamos de que esto sea el combustible para que yo pues pueda seguir escribiendo y quién sabe si publicar más cosas. Dale, que tiene muy buena pinta. Muchas gracias. Pues nada, Jaime Angulo, un placer haberte tenido aquí. Ya nos quedamos sin tiempo como todas las semanas, que se me hace cortísimo el programa. Y nada, a ustedes muchísimas gracias una semana más. Y lo dicho, nos vemos en 7 días con más enigmas de la historia. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.